Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Osa Salinas Cruz Andrea, estudiante de la Escuela Preparatoria Oficial número 350, Aquiles Córdoba Morán, del grupo 602. El día de hoy, junto a mi equipo conformado por Gutiérrez Gámez Franco, Rodríguez Cayetano, Kelly Malillani, Patricio Ramírez Denis y Martínez Saldívar Perla Belén, nos adentraremos y presentaremos algunos temas importantes sobre el derecho. Sin más que decir, comencemos. Tema número 1. El derecho penal. El derecho penal es una de las ramas más importantes del derecho, ya que se encarga de regular las conductas que la sociedad considera peligrosas o dañinas. A través de normas y sanciones, busca mantener el orden público, proteger los bienes jurídicos y garantizar la convivencia pacífica. ¿Qué es el derecho penal? El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que definen los delitos, establece las penas y determina los procedimientos para juzgar y sancionar a los responsables. Su objetivo principal es proteger los valores esenciales de la sociedad, como la vida, la libertad, la integridad física, la seguridad y la propiedad. Para evitar abusos de autoridad, el derecho penal se rige por principios como la legalidad, que quiere decir que no hay delito ni pena sin ser ley previa. La presunción de inocencia, donde dice que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. La proporcionalidad, la pena debe de ser proporcionales al daño causado. Y la humanidad, la persona no debe ser cruel ni inhumana. ¿Cuál es la importancia del derecho penal? El derecho penal no solo castiga el crimen, sino que también tiene una función preventiva. A la existencia de sanciones disuade la persona al mantener un delito, además de que protege a la víctima, promueve la justicia y genera confianza a las instituciones. Sin un sistema penal justo y efectivo, la sociedad se volvería caótica e insegura. La diferencia entre el derecho penal y derechos humanos. Los derechos penales modernos deben representar a los derechos humanos. Las personas acusadas tienen el derecho a un juicio justo, a una defensa adecuada, a no ser torturados y a que la ley se aplique de manera imparcial. En conclusión, el derecho penal es una herramienta fundamental para preservar la seguridad y el orden en la sociedad. Su correcta aplicación permite sancionar las conductas delictivas y vulnerables de los derechos que han causado. Por ello es necesario que las normas se apliquen con justicia, equilibrio y respeto a la dignidad humana. Comprender el derecho penal es compartir como la función en parte esencial de un sistema jurídico en el Estado del Derecho. El derecho agrario es un conjunto de normas jurídicas que regulan todo lo relativo a lo cultivo de la tierra y los derechos de las personas que trabajan. Por ejemplo, las diversas formas de tenencia, la organización, la explotación y el aprovechamiento de la actividad agrícola. Esta rama de derecho supone un conjunto de normas jurídicas relativas al campo, una regularización efectiva y eficaz de diversas instituciones, encargadas de dar satisfacción a todos los conflictos que se presentan en torno al campo. Otro aspecto que regulan el derecho agrario es en las diversas formas de organización para una mejor explotación y aprovechamiento de las actividades, no solo agrícolas, sino también ganaderas y forasteras. El ejido es la porción de tierra de uso público que no se labra ni permite establecer las eas o reunir los ganados. Puede ser propiedad de un municipio o de un estado. Hola, yo les hablaré sobre el sindicato. Un sindicato, también conocido como un sindicato laboral o unión sindical, es una organización de trabajadores que se unen para mejorar sus condiciones laborales, salarios, beneficios y seguridad del trabajo. Actúan colectivamente para negociar con los empleadores y proteger sus derechos. Historia del sindicato. La historia de los sindicatos es larga y compleja, varía según el país y el contexto. Sin embargo, se pueden identificar algunas etapas claves. Orígenes, siglo XVIII y siglo XIX. Los primeros movimientos organizados de los trabajadores surgieron en respuesta a las duras condiciones laborales de la Revolución Industrial. Estos grupos iniciales a menudo enfrentaban fuertes oposiciones de los empleadores y del gobierno. Las protestas y huelgas eran comunes, aunque a menudo reprimidas con violencia. Desarrollo. Final del siglo XIX y a principios del siglo XX. Con el tiempo,
Con el tiempo, los sindicatos se fueron consolidando, desarrollando estructuras organizativas más complejas y estratégicas de negociación colectiva más sofisticadas. Se lograron importantes victorias en la mejora de las condiciones laborales, y la legislación laboral comenzó a reconocer el derecho de los trabajadores a organizarse. El siglo XX y XXI, los sindicatos experimentaron diferentes periodos de auge y declive. El siglo XX vio el crecimiento de grandes sindicatos industriales, así como el surgimiento de movimientos sindicales de nuevos sectores. En las últimas décadas se ha enfrentado a desafíos como la globalización, la automatización y los cambios de las estructuras del empleo. La influencia de los sindicatos varía considerablemente entre países. Características de los sindicatos. Organización colectiva. Los trabajadores se unen para actuar como uno solo bloque de negocios. Representación. Representan los intereses de sus miembros ante los empleadores. Negociación colectiva. Utilizan la negociación para establecer contratos colectivos para regulen las condiciones de los trabajadores. Acción colectiva. Pueden realizar acciones como huelgas o boicots para presionar a los empleadores. Solidaridad. Promueve la solidaridad entre sus miembros y la defensa de los derechos a los trabajadores en general. Democracia. Idealmente funcionan de manera democrática, permitiendo a sus miembros practicar en toma de decisiones. Función del sindicatos. Las funciones principales de un sindicato es defender los derechos e intereses de los miembros. Esto incluye negociación de contratos colectivos, negociación de salarios, horarios, beneficios, seguridad laboral y otras condiciones de los trabajadores con los empleadores. Representan a los trabajadores en disputas laborales, defienden a sus miembros ante posibles sanciones y disputas injustificadas. Proporciona asistencia legal, ofrece asesoría legal a sus miembros en temas laborales, forma y capacidad a los trabajadores. A menudo ofrecen cursos de capacidad para mejorar las habilidades de su miembro. Advocación política. Participan en la elaboración de políticas públicas que afectan a los trabajadores. Importancia de los sindicatos. Los sindicatos juegan un papel crucial en la sociedad al proteger los derechos de los trabajadores, evitar la explotación laboral y garantizar condiciones de trabajo justos. Mejorar las condiciones de la vida de los trabajadores, aumentar los salarios y los beneficios, reducir la desigualdad, contribuyen a una distribución más equitativa de la riqueza. Promover la justicia social. Defienden los derechos de los trabajadores, promover la justicia social en general. Aumenta la productividad. Al mejorar las condiciones laborales, puede aumentar la mejor y la productividad de los trabajadores. Los sindicatos son organizaciones esenciales para proteger los derechos y mejorar las condiciones de la vida de los trabajadores. Su importancia radica en su capacidad para dar voz a los trabajadores y promover la justicia social en el ámbito laboral. Juicio de amparo. El juicio de amparo es un mecanismo legal en México, diseñado para proteger los derechos humanos y las garantías individuales, reconocidas en la Constitución frente a actos de autoridad que los viole, a la cual también son procedimientos judiciales mediante el cualquier personaje que pueda acudir a un juez federal para impugnar actos de autoridad que violen los derechos constitucionales. ¿Qué los protege? Los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales, como las garantías como la libertad personal, propiedad, legalidad y debido proceso de la libertad de expresión, entre otras. ¿Quién puede promover en un amparo?
cualquier persona, física o moral, que considere que una autoridad violó sus derechos con un acto de ley o omisión de resolución. Tipos de amparo. El amparo directo, contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, que se presentan ante tribunales colegiados. Amparo directo, contra actos fuera de juicio, leyes constitucionales o actos que no requieran agotar recursos, se presenta ante los jueces distritos. ¿Cuál es el plazo para presentar un amparo? Aproximadamente son 15 días hábiles, desde que suerte efecto del contacto reclamado. Puede variar según el caso. En este caso de acto que afectan la libertad personal, deteniendo, puede ser en cualquier momento. Requisitos básicos del escrito de demanda. Número 1. Nombre del quejoso y domicilio. Número 2. Autoridad responsable. Número 3. Acto reclamado. Número 4. Derecho violado. Y número 5. Pruebas. ¿Cuáles son sus finalidades? Son proteger a las personas contra leyes o actos de autoridad que violen la Constitución, evitar abusos de poder y garantizar el respeto del Estado del Derecho. Fundamentos legales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto establece que el artículo 103 establezca quiénes pueden promover el amparo. Ya que dado caso, el artículo 107 regula el procedimiento. La ley de amparo, en última reforma vigente, jurisprudencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Actos reclamados. Este acto de ley o omisión, resolución quejoso considere violentario de sus derechos. Puede ser leyes de normas o generales, actos administrativos, actos judiciales, por ejemplo, la sentencia, o omisiones cuando la autoridad no actúa, detenciones arbitrarias o incomunidades. En el amparo indirecto son presentando ante el juez del distrito, produciendo en contra leyes autocríticas, actos que no construyen sentencias definitivas, actos fuera de juicio ante el juez o omisiones de autoridades. Sin en cambio, el amparo directo es presentado ante tribunales colegiados o circuito procediente para encontrar los saludos resolucionados que ponen al fin el juez. Principios de rigen del juicio de amparo. Instancia de parte agraviada. Definidad. Debe agotarse previamente cualquier recurso ordinario, estricto del derecho. Relatividad de la sentencia. Solo afecta a las partes del juicio que no tienen efectos generales. Por lo tanto, la suspensión del acto reclamado es aquel quejoso que puede solicitar que se suspendan provisionalmente o definitivamente el acto reclamado para evitar daños mientras se revuelve el juicio. Estructura de la demanda de amparo. Nombre de domicilio. Autoridad del responsable. Acto del reclamo. Normas constitucionales o violadas. Hechos, pruebas y peticiones. ¿Cuántas etapas son? Número 1. Presentación de la demanda. Número 2. Administración. Número 3. Informe justificado, por ejemplo, como autoridad exponente de razones. Número 4. Audiencia constitucional. Y número 5. Sentencia. ¿Por qué se le dice mediados de impugnación en el juicio de amparo? Por 4 cosas: recurso de revisión, recurso de queja, recurso de reclamación y revisión administrativa. Efectos de la sentencia. Ya que se puede que el amparo sea anulado en el acto reclamado para el quejoso. Si se niega, el amparo del acto de la autoridad se mantiene. ¿Por qué amparo colectivo? Puede ser promovido por grupos sociales o colectivos cuando se vulneran los hechos difusos o colectivos. También puede promoverlo con personas afectivas sin necesidad de intereses jurídicos si existe un interés legítimo, por ejemplo, en temas ambientales. Conclusión. Esto se define para los derechos humanos y garantías individuales, consagrados en la Constitución y tratados internacionales. Puede promoverlo quien resista directamente una afectación por un acto de autoridad y no proceda a un oficio, a la cual el Poder Judicial de la Federación, jueces de distritos, tribunales, colegiados o circuito, en su caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tiene efectos generales, salvo casos experimentales de
intereses y general de la Constitución, realizados por autoridades públicas, ya sean federales o estatales, ya que se presentan ante jueces y distritos, se presentan ante tribunales y colegiados del circuito. Por el momento esto sería todo del juicio de amparo. Conclusión. La interrelación entre el derecho agrario, el derecho penal, los sindicatos y el juicio de amparo es compleja y dinámica, formando un entramado legal que regula la propiedad y el uso de las tierras, así como los derechos de los trabajadores y la resolución de conflictos en el ámbito rural mexicano. El derecho agrario establece el marco legal para la propiedad y la administración de la tierra en los ejidos. El derecho penal interviene cuando se cometen delitos en este contexto. Los sindicatos juegan un papel crucial en la defensa de los derechos de los trabajadores. Finalmente, el juicio de amparo sirve como un mecanismo de protección de los derechos fundamentales de los individuos y colectivos afectados por conflictos en el ámbito agrario. Esta interacción refleja la complejidad de las relaciones sociales y legales en el campo mexicano. Muchas gracias por habernos escuchado y acompañado en esta pequeña información del derecho agrario, el derecho penal, los sindicatos y el juicio de amparo.